Your Majesties, Your Royal Highnesses, Sus reales, esteemed laureate, estimados lores, Excellencies, excelencias, distinguished guests, distinguidos invitados, damas y caballeros. Samantha Sofía Samantha Hernández, Sofía Hernández, girl of 16, una chica de 16 años, fue brutalmente secuestrada el último mes por miembros enmascarados de las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro. Ella fue tomada grandparents. de la casa de sus Where abuelos. she is now, ¿Dónde está ahora? No lo sabemos. probably one of the Probablemente dictatorship's en detention uno de centers. los centros de detención de la dictadura. Be with her father. Ella puede que esté con su padre, que desapareció sin rastro en enero. What had they done wrong? ¿Qué han hecho mal? Her brother was Su a hermano soldier, fue un soldado, pero se negó the regime's a order, seguir las órdenes del régimen brutal acts against the para population. cometer brutales actos contra la población. Por esa defensa, toda su familia debería ser castigada. Juan Requesens Juan Requesens to turn se le slowly pide towards the camera. que voltee lentamente hacia la cámara. Him El standing video with a lo tense muestra de look, pie, as con una mirada perdida, wearing underwear, usando ropa interior manchada con excrementos, supposedly confessed y to supuestamente confesó planear un golpe, pero por supuesto no había planning pruebas. before his arrest. El día antes de su arresto, Juan estaba ante la Asamblea Nacional y dio un discurso en el cual repitió una frase clave, una promesa para su país y para sí mismo. I refuse. Me niego a rendirme. Alfredo Díaz, Alfredo Díaz, opposition leader, un líder de la and former oposición y exalcalde, from a bus last November. lo sacaron de un bus el último noviembre y lo lanzaron en las profundidades de El Helicoide, largest torture center. el centro de torturas más grande de Latinoamérica. Otro prisionero político más en una larga línea de otros. Esta semana News of his death. llegaron las noticias de su muerte. Another Otra victim. vida desaparecida, otra víctima del régimen. These stories are Estas not historias no son únicas. This is Venezuela today. Esta es Venezuela hoy. The Venezuelan Es regime como el régimen treats its own venezolano people. trata a su propia gente. Sister, a student, Una hermana, un estudiante, un político, anyone who cualquiera still believes que in todavía stating the cree truth out loud en decir la verdad en voz alta, puede desaparecer violentamente dentro de un sistema construido específicamente para erradicar esta creencia. Samantha, Juan, Samantha, and Alfredo Juan y were Alfredo not extremists. no eran They were extremistas, ordinary Venezuelans, eran venezolanos dreaming comunes y of corrientes freedom. soñando con la libertad, la democracia y los derechos. Their lives were Por stolen ello, from them. sus vidas nos fueron robadas. Under this regime, Bajo este régimen, are not los spared. niños no son cuidados. Más de 200 niños fueron arrestados después de las elecciones en The United 2024. Nations documented Las their Naciones Unidas experience documentaron as su follows. experiencia de la siguiente manera. Plastic bags Bolsas plásticas over their heads, sobre sus cabezas, apretadas fuertemente. shocks to the genitals, Shocks eléctricos a los genitales. to the body, Golpes al cuerpo tan brutales que dolía respirar. sexualized violence, Violencia sexualizada. so cold Celdas tan frías to cause intense shivering, como para causar temblores foul intensos. drinking water, Agua contaminada, llena de insectos. screams, Gritos no one, que nadie llegó a detener. one child Un niño lie in the dark, en la whispering oscuridad susurrando el nombre de su madre una y otra vez, con la esperanza de que ella no creyese que estaba muerto. a 16-year-old boy Un chico de eventually 16 came home, años eventualmente regresó a su ravaged casa by electric tan shocks, violentado por los choques eléctricos y los golpes hug his mother, que no pudo abrazar a su madre sin dolor, recorriendo su cuerpo. He jumped at Durante every meses sound, saltaba ante cada sonido y poco dormía. De noche se levantaba convinced the soldiers convencido de que los soldados estaban de regreso para continuar sus ataques. we sit here, Mientras estamos aquí sentados en el ayuntamiento de Oslo, gente inocente está encerrada en celdas oscuras en Venezuela.
Ellos no pueden escuchar los discursos que se harán hoy, solo los gritos de los prisioneros siendo torturados. Así es como los poderes autoritarios tratan de aplastar a aquellos que se levantan por la democracia. Las Naciones Unidas han documentado estos actos como crímenes contra la humanidad. Este es el régimen de Nicolás Maduro. Venezuela ha involucionado a un Estado autoritario que tiene una crisis profunda económica y humanitaria, mientras que una pequeña élite y desaparece. Niños se convierten objetos de comercio en las manos de criminales que buscan la desesperación humana como una oportunidad de negocio. Un cuarto de la población ya ha huido del país. Una de las crisis de refugiados más grandes del mundo. Aquellos que quedan viven bajo un régimen que sistemáticamente los silencia, los acosa y los ataca a la oposición. Venezuela no está sola en esta oscuridad. El mundo está en el camino equivocado. Los autoritarios están ganando. Debemos hacer la pregunta inconveniente. ¿Por qué es tan difícil para nosotros preservar la democracia? Una forma de gobierno que fue concebida para proteger nuestra libertad y nuestra paz. Cuando la democracia pierde, el resultado es más conflicto, más violencia y más guerra. En 2024, más elecciones fueron sostenidas y llevadas a cabo que en ningún otro año, pero pocas de ellas son libres y justas. El poder de la ley se utiliza mal y los medios son silenciados y los críticos son enviados a prisión. Más y más países, incluyendo aquellos con largas tradiciones democráticas, están yendo hacia el autoritarismo y la militarización. Los regímenes autoritarios aprenden de cada uno, comparten tecnología y sistemas de propaganda. Detrás de Maduro está Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah, entregando armas, vigilancia y un apoyo económico que hacen al régimen más brutal y más robusto. Y aún así, dentro de esta oscuridad, en medio de esta oscuridad, encontramos una venezolana que se ha rehusado a rendirse, que mantiene la democracia, la llama de la democracia viva, que no ha cedido a pesar de los enormes costos personales. Hay venezolanos que nos recuerdan continuamente a lo que está en juego. Muchos de ellos están aquí con nosotros hoy. Carlos, el poeta. Claudia, la activista. Pedro, el profesor de universidad. Ana Luisa, la enfermera. Corina, la abuela. Antonio, el político de oposición. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, ha hecho todo en su poder para poder atender la ceremonia aquí hoy. Un viaje en una situación de extremo peligro, aunque no podrá llegar a esta ceremonia y a los eventos de hoy. Estamos profundamente felices de confirmar que ella está a salvo y que estará con nosotros aquí en Oslo.
En el corazón de la batalla por la democracia brilla una simple verdad. La democracia es más que una forma de gobierno. También es la base para la paz duradera. Millones de venezolanos lo saben. Año tras año, estudiantes, sindicatos, periodistas, grupos de negocios y ciudadanos comunes y corrientes se han movilizado por la resistencia, han llenado las calles en protesta. Cuando sus votos fueron robados, entonces batieron las palmas y batieron las ollas. Cuando no había escape, susurraron. Gente a través del espectro político, de comunistas a conservadores, se han levantado para retar al régimen. La oposición ha tratado una estrategia tras otra. Han dicho, no buscamos prosperar por la venganza, sino por la justicia, por la santidad de los votos, por la democracia y por la paz. Pero les dicen en respuesta que esas cosas son imposibles, que ellos fallarán. Y cuando los venezolanos le piden al mundo que ponga atención, nosotros damos la espalda. Mientras ellos pierden sus derechos, su comida, su salud y su seguridad, y eventualmente sus propios futuros, gran parte del mundo se mantiene con viejas narrativas. Algunos insisten que Venezuela es una sociedad igualitaria ideal. Otros quieren solamente ver una lucha contra el imperialismo. Aún así, otros buscan interpretar la realidad venezolana como poco más que una lucha entre superpoderes. Mientras que hay personas que buscan valientemente la libertad en su propio país. Todo lo que estos observadores tienen en común es esto: la traición moral de aquellos que de hecho viven bajo este régimen brutal. Si uno solo apoya a la gente que comparte sus visiones políticas, entonces no ha entendido la libertad ni la democracia. Aún así, muchos críticos se detienen ahí, ven fuerzas locales democráticas cooperando por necesidad con actores que no les gustan para justificar el apoyo. Esta convicción ideológica de humanidad y de solidaridad lo prueba. ¿Cómo usamos toda la energía para tomar las decisiones difíciles que han tomado los valientes defensores de la democracia, mientras que reconocemos su coraje y sacrificio? Estamos preguntando cómo nosotros podemos luchar contra las dictaduras. Es fácil, en principio, levantarse por la libertad cuando la de alguien más está en juego, pero en ningún movimiento de democracia opera en ideas y en ideales, en circunstancias ideales. Líderes y activistas deben confrontar y resolver los dilemas que nosotros podemos ignorar. Gente viviendo bajo la dictadura muchas veces tiene que escoger entre lo difícil y lo imposible. Y aún así, desde una distancia segura, muchos de nosotros esperamos que el liderato democrático venezolano persiga sus objetivos con una pureza moral que sus oponentes nunca muestran. Esto es poco realista, esto es injusto y muestra ignorancia de la historia. Muchos los que han estado en este podio para recibir el Premio Nobel de Paz, incluyendo Lech Walesa y Nelson Mandela, sabían bien los dilemas del diálogo. En sistemas autoritarios, el diálogo puede llevar a mejoras, pero también puede ser una trampa. El diálogo se usa muchas veces para comprar tiempo, para crear división y para controlar la agenda. María Corina Machado ha participado en procesos de diálogo durante años. Nunca ha rechazado el principio de hablar con el otro lado, pero siempre es descartada por procesos vacíos. La paz sin justicia no es paz. Diálogo sin verdad no es reconciliación.
El futuro de Venezuela puede tomar muchas formas, pero el presente es solo una cosa, es horrible. Es por ello que la oposición democrática en Venezuela debe tener nuestro apoyo, no nuestra indiferencia o peor, nuestra condena. Cada día, sus líderes deben escoger un camino que es, de hecho, que está abierto para ellos, no el camino de pensar con el deseo. El apoyo para el desarrollo democrático es el apoyo para la paz. Pero desde el anuncio del Premio de Paz de este año, la pregunta ha sido: ¿la democracia realmente lleva a la paz? Los estudios muestran de manera clara la respuesta, que es sí. No porque la democracia sea perfecta, sino porque los mecanismos de la democracia lo hacen menos probable. Las democracias están equipadas con mecanismos de seguridad, con medios libres, con estructuras de poder, cortes independientes, organizaciones de sociedad civil y elecciones que hacen imposible cambiar sin violencia. Hay diferentes opciones que no son una amenaza, sino que son una ventaja. En una democracia, el líder que ignora los hechos puede ser reemplazado en la siguiente elección. En un régimen autoritario, los líderes se mantienen en el poder y reemplazan a todos los que dicen verdades incómodas. La lealtad toma el lugar de la realidad y las decisiones peligrosas se toman en la oscuridad. La guerra siempre es costosa, pero los regímenes autoritarios no son los líderes los que pagan el precio más alto. Es por ello que las democracias nunca van a guerra una con la otra, mientras que los estados autoritarios son más probables que lo hagan. El mandato de Nicolás Maduro en Venezuela muestra el porqué. Los conflictos se resuelven con fuerza bruta, no negociación. El resultado es una sociedad de millones son forzados a callar, con consecuencias que no se detienen en la frontera. Inestabilidad, violencia y destrucción sistemática de las instituciones del país han afectado a toda la región. Y un país vecino ha sido amenazado con invasión militar. Venezuela ha demostrado con dolorosa claridad que el mandato autoritario destruye la sociedad desde adentro y lleva inestabilidad afuera. La democracia obviamente no es una garantía de paz, pero es el sistema más efectivo que tenemos para prevenir la violencia y el conflicto. Esta línea de raciocinio muchas veces trae un contraargumento popular, que la democracia misma causa conflicto, que exigir libertad es peligroso. Esto es un argumento viejo. Los líderes autoritarios lo han utilizado durante generaciones para defender sus posiciones de poder. Hoy, ellos supercargan el argumento con desinformación y propaganda, dos de sus armas esenciales. Damas y caballeros, como ciudadanos de una democracia, tenemos el deber de ser críticos con las fuentes de información. Las alarmas deben sonar cuando las visiones que expresamos son idénticas a las que son diseminadas por uno de los sistemas de manipulación más populares, porque en ese caso no solamente estamos esparciendo información, sino estamos esparciendo propaganda estratégica de un dictador. ¿Qué pensaríamos todos cuando es la oposición venezolana la que está amenazando el país con guerra? Que el movimiento democrático desea una invasión, cuando la narrativa se ha volteado y cuando las víctimas son marcadas como agresores. Esta es una versión de la realidad que el régimen de Maduro le dice al mundo, que ellos son la garantía de paz, pero la paz basada en el miedo
silencio y tortura no es paz. Es sumisión tratada como estabilidad. No, la fuente de la violencia no son los activistas democráticos, son aquellos que se niegan a dejar el poder. No era Nelson Mandela el que hizo Sudáfrica violenta, sino el régimen del apartheid a las exigencias de igualdad. Los grupos de oposición no empezaron las encarcelaciones en Belarus, en Bielorrusia, la persecución en Irán o en Venezuela. Esto viene de los regímenes autoritarios mientras atacan la causa pública del cambio. La paz y la democracia no pueden ser separados sin quitarle su significado. La paz duradera depende del imperio de la ley, de la participación política y del respeto por la dignidad humana. Antes podíamos discutir desacuerdos. Antes de discutir desacuerdos políticos debemos establecer alguna forma de democracia. Sin ello, no hay distinción entre la izquierda y la derecha. No hay forma de estar en desacuerdo legítimamente. No hay políticas legítimas. La democracia no es un lujo, no es un ornamento para poner en una repisa. La democracia es trabajo duro, es acción y negociación, es una obligación viviente. Los instrumentos de la democracia son los instrumentos de la paz. Estamos aquí reunidos hoy, entonces, para defender algo mucho más importante que ningún lado de la división política o ideológica. Estamos reunidos para defender la democracia misma, las bases mismas en las cuales la paz duradera descansa. Cuando la gente se rehúye a rendirse por la democracia, no rinden tampoco la paz. Quien entiende esto es María Corina Machado. Como fundadora de una organización dedicada a construir democracia, Machado ha dado un paso adelante para pedir elecciones libres desde hace más de 2 décadas. Como ella lo ha dicho, fue una elección de votos sobre balas. En los cargos y en su servicio con organizaciones, la señora Machado ha hablado y ha pedido por independencia judicial, derechos humanos y representación popular. Ha llevado años buscando la libertad del pueblo venezolano. La elección presidencial de 2024 fue un factor clave en esta elección para el Premio Nobel de la Paz de este año. La señora Machado fue la candidata presidencial de la oposición y la voz unificada del país por la esperanza. Cuando el régimen bloqueó su candidatura, el movimiento pudo haber colapsado, pero a través de ella apoyó a Edmundo González Urrutia, mientras la oposición se mantenía unida. La oposición encontró terreno común para la exigencia de elecciones libres y gobierno representativo. Esta es la base misma de la democracia. Nuestra voluntad compartida para defender el principio del mandato popular, incluso si no se está de acuerdo con las políticas. En un momento en que la democracia está bajo amenaza alrededor del mundo, es más importante que nunca defender este terreno en común. Cientos de miles de voluntarios se movilizaron a través de todas las divisiones políticas, fueron entrenados como observadores electorales y utilizaron tecnología en grandes y diferentes maneras para documentar cada paso de la elección. Más de 1 millón de personas miró las estaciones de voto alrededor del país. Subieron cuentas de votos, tomaron fotos y aseguraron copias antes de que el régimen pudiese destruirlas. Defendieron esta documentación con sus vidas y se aseguraron que el mundo aprendiese y se diese cuenta del resultado de la elección. Esto fue una movilización de base como una que Venezuela, probablemente el mundo, no haya visto
probablemente jamás. Ciudadanos comunes y corrientes de todas las partes de la vida llevando de manera sistemática a documentación, trabajo de documentación de alta tecnología en una atmósfera de amenazas, vigilancia y violencia. Los esfuerzos de este movimiento democrático antes y después de la elección fueron valientes, pacíficos y democráticos. La oposición recibió apoyo internacional cuando sus líderes publicaron el conteo de votos de los distritos electorales, mostrando que la oposición había ganado por un claro margen. Pero el régimen lo negó todo. Falsificó los resultados electorales y reclamó el poder violentamente. Durante el último año, la señora Machado ha tenido que vivir escondiéndose. A pesar de serias amenazas, ha permanecido en su país una inspiración para millones. Está recibiendo el Premio Nobel de la Paz 2025 por su trabajo incansable para restaurar los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición pacífica y justa de la dictadura a la democracia. Durante un largo tiempo, la oposición en Venezuela ha confiado en la caja de herramientas de la democracia para llevar a cabo su campaña civil. Durante los años, la señora Machado y sus aliados han tenido que adaptar y cambiar sus tácticas. Han aplicado todas las herramientas democráticas, desde boicots electorales cuando el sistema estaba demasiado podrido, a participación cuando pequeñas aberturas en el proceso lo hacían posible. Trataron el diálogo, organización, movilización y documentación extensa de las elecciones. La señora Machado ha apelado por la atención internacional, por el apoyo y por la presión, no por una invasión de Venezuela. Ella le ha pedido a la gente que se levante por sus derechos, utilizando medios pacíficos y democráticos. La paz, la búsqueda de la paz, lo muestra claramente. Las movilizaciones amplias y no violentas están dentro de los métodos más efectivos para lograr cambio político en una dictadura. Cuando una población se moviliza y la comunidad internacional ejerce presión fuerte y las fuerzas de seguridad no usan la violencia contra su propia población, ha llegado entonces un momento clave de cambio. Como líder del movimiento democrático en Venezuela, María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía y coraje civil en la historia reciente de Latinoamérica. El Premio Nobel de Paz de este año cumple todos los tres criterios en el testamento de Alfred Nobel. Primero, la oposición venezolana ha unido organizaciones civiles, movimientos políticos y ciudadanos comunes y corrientes en la búsqueda de una sola meta: la restauración de la democracia, llevando a grupos diversos que previamente eran opositores. Es el equivalente de lo que Alfred Nobel convocar congresos para la paz. Segundo, el movimiento democrático venezolano se ha opuesto a la militarización de la sociedad llevada a cabo por el régimen. El régimen ha armado a miles de grupos, organiza también a los paramilitares para que cometan abusos e invita a fuerzas militares extranjeras al país, acelerando así la militarización. Al documentar los abusos y los excesos y pedir respuestas, la oposición busca fortalecer su autoridad cívica y regresar la influencia de las armas. Esto le quita a las milicias y a los criminales su autonomía y sus armas, y satisface el criterio del Nobel de buscar la paz a través del desarme. Tercero,
La verdadera fraternidad o comunidad de la clase de la que Alfred Nobel buscaba requiere democracia. Solamente cuando la gente puede escoger a sus líderes y puede hablar sin miedo, puede entonces llegar la paz, bien sea en una sociedad civil o entre países. La democracia es la forma más alta de sociedad y la forma más segura para lograr una paz duradera. Por lo tanto, aquí hoy, en este salón, con toda la gravedad que atiende al Premio Nobel de Paz y esta ceremonia anual, nosotros diremos lo que le temen los líderes autoritarios. Su poder no es permanente. Su violencia no prevalecerá sobre la gente que se levanta y resiste. Señor Maduro, acepte los resultados electorales y dé un paso al costado. Deje la base. Deje las bases listas para una transición pacífica a la democracia, porque ello es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido la llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo puede extinguir. Cuando la historia de nuestro tiempo se escriba, no serán los nombres de los líderes autoritarios los que sobresalgan, sino los nombres de aquellos que se atrevieron a resistir, aquellos que se levantaron ante el peligro, aquellos que se mantuvieron andando cuando otros se rindieron. Karl von Ossietzky, Andrei Sájarov, Nelson Mandela. En su larga historia, el Comité Noruego ha honrado hombres y mujeres valientes que se han levantado contra la represión, que han llevado la esperanza, la libertad a las celdas, a las calles y a las plazas públicas. Y con estas acciones demostrado que la resistencia puede cambiar el mundo. Hoy honramos a María Corina Machado. Le rendimos tributo a ella y a todos aquellos que esperan en la oscuridad, todos los que han sido arrestados, torturados o sido desaparecidos, a todos los que continúan esperando, a todos aquellos en Caracas y en otras ciudades de Venezuela que están forzados a hablar el lenguaje de la libertad en susurros, que nos escuchen ahora, que se den cuenta que el mundo no da la espalda, que la libertad está más cerca y que Venezuela será pacífica y democrática. Que nuevo amanecer llegue. Gracias. Ahora llamo a la señora Ana Corina Sosa Machado, hija de la laureada del Premio Nobel de la Paz para 2025, que pase adelante para recibir el diploma y la medalla dorada en nombre de su madre, la señora María Corina Machado.